En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Miren, en esta sección de Ni Olvido ni Perdón llevamos mucho tiempo intentándoles explicar, desde que comenzó el programa bajo mi batuta, intentándoles explicar que Bildu no es un pasajero accidental, no. Bildu lleva el liderazgo de la agenda destructora de la unidad de España y destructora de la Constitución española, que básicamente es lo mismo. Bildu es lo mismo que sus padres, exactamente lo mismo, y sigue el camino, y sigue el mismo objetivo. Miren, ahora el nuevo paso que están dando, y se lo vamos a explicar con Carlos Urquijo, que le voy a saludar ya. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bueno, encantado de tenerte. El nuevo paso, por lo visto, Arnaldo Otegi, el Gordo, así le llamaban en la banda terrorista, en la banda asesina ETA, el Gordo quiere redefinir cuál es el papel de la policía en el País Vasco. Vamos, que realmente lo que quieren es que esa función, que tiene que estar destinada precisamente a garantizar los derechos y libertades, la fuerza de seguridad que tiene que garantizar ese ejercicio de los derechos, pase a depender de ellos y pase a reestructurarse según quieran ellos. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo que viene, cuidado, en el próximo Congreso de Sortu en 2026, donde lógicamente Sortu va a apretar el acelerador. Sortu es la facción, iba a decir intelectual, Carlos, tienes todo el permiso del mundo para darme una colleja, porque si hay algo intelectual ahí, la función más absolutamente radical dentro de todo el entramado. Pero vamos a explicar, si te parece, todo el tema este de la redefinición policial que está haciendo Otegi. Sí, pero antes, Carlos, permíteme que corrija un dato que aventuré el lunes pasado y que he revisado y no era exacto. Cuando hablábamos de las progresiones de grado de los terroristas de ETA, dije que quedarían en prisión en régimen cerrado, que es el régimen normal, ya sea en primero o en segundo grado, pero el régimen cerrado es el normal. El que todo el mundo espera cuando escucha una condena, sí. Efectivamente, dije que quedaban entre 60 y 70 presos de ETA en ese régimen, en prisión, y fui excesivamente generoso. Quedan solamente 40 de todos aquellos presos de ETA, que en su momento hubo... Habías minusvalorado la labor maléfica de Marlaska y Sánchez. Efectivamente, bueno, y de la consejera socialista en el actual gobierno vasco, que es la que está entregando la llave para la salida de estos presos. Ya solo 40 quedan en el régimen cerrado. Pero hecha esta aclaración, efectivamente vamos con las declaraciones de Otegi, que las hizo el miércoles de la semana pasada en un programa de TV2, es decir, el canal en castellano, porque en euskera pues todavía pues lo entiende muy poca gente aquí en el País Vasco, el programa En Jaque. Y era, bueno, pues a cuenta de los incidentes que hubo hace unas semanas en Vitoria con aquella concentración de Falange y los que hubo después en la Universidad de Navarra, a cuenta de la conferencia de Vito Quiles. Le preguntaron, lógicamente, Arnaldo Otegi criticó la actuación de la Ertzaintza en Vitoria y de la policía en Pamplona, y le cuestionaron por cuál era su modelo policial. Y él dijo exactamente que su modelo era un modelo para combatir el fascismo, y que evidentemente no era el modelo de la Ertzaintza o el modelo que el PNV ha impuesto en la Ertzaintza, ¿no? Dice decía que la respuesta tenía que ser articular grandes mayorías que se ven afectadas por el fascismo, o sea, como ellos se sentían afectados por el fascismo. Y decía que el modelo de EH Bildu es el nórdico, decía, más concretamente el noruego, basado en la psicología, la mediación y los derechos humanos. Una policía que prevenga los delitos y que haga una utilización de la fuerza extremadamente prudente. Y yo pensé, caray, qué lástima que esto no lo pensara cuando en el año 79 secuestró a Luis Abaitua y lo tuvo metido pero Carlos, yo ahí jugando la ruleta rusa, ¿no? Pero fíjate que yo ahí, cuando escuchas este tipo de cosas, normalmente lo que me aplico es el elixir antiveneno, ¿vale? Lo digo porque si quitamos los eufemismos, las mentiras, las manipulaciones, la tergiversación, es decir, si quitamos el 99% de lo que dice Arnaldo Otegi y nos quedamos con el 1%, posiblemente vamos a la esencia. O sea, cuidado con lo que está diciendo, porque está diciendo que quiere una policía totalmente ideologizada, claro, porque lo que él llama fascismo no es fascismo. Lo que él llama fascismo es justo lo contrario, es democracia. Es decir, cualquier persona que defienda las libertades. Si quiere una policía contra eso, y además la quiere poco menos que precon, es decir, poco menos que una policía preventiva, significa que van a ir a acosar a cualquier persona que piense distinto de ellos. O sea, estamos hablando de una policía Stasi. Bueno, pero sobre todo es un ejercicio de hipocresía que resulta vomitivo, ¿no? Porque hable
de un modelo basado en los derechos humanos y que haga una utilización de la fuerza prudente, tan prudente como la que utilizó ETA para asesinar a 210 guardias civiles y a 149 policías. Esa es la manera de utilizar la fuerza de manera extremadamente prudente. No, sí, en el cinismo te doy toda la razón, pero cuidado, porque yo me temo que esta gente tiene pensado y diseñado un esquema policial y lo tiene pensado de verdad. Y es un esquema que o yo me equivoco mucho o va efectivamente a las técnicas Stasi. Seguimiento de gente, investigación de gente sin una acusación, sin garantías judiciales, preselección de determinados objetivos a combatir simplemente por el hecho de que piensan distinto. Es decir, lo que hacía la Stasi, vamos, o sea, marcar a gente y amargarles la vida. No duda de que ese modelo lo tienen perfectamente pensado, porque eso, hilando además con la segunda cuestión que tú planteabas, con el próximo Congreso de Sortu, tiene mucho que ver con lo que va a venir después de ese Congreso de Sortu, que por cierto lo han adelantado, no correspondía todavía, pero lo van a hacer a finales de enero del año próximo en Irún. Y ya han repartido entre sus bases para que las vayan estudiando de cara a la elaboración de lo que ellos llaman su ponencia base, que la han titulado Herri Gogoa, que es en castellano Espíritu Popular, y dicen que lo adelantan, y aquí está una de las claves, porque hay que poner en marcha un impulso nacional de liberación a gran escala. Y señalan además cuál es el próximo hito en ese proceso a gran escala, ¿no? Que lo señalan en el texto. Dice que son claramente las elecciones municipales y forales de 2027. Y con un objetivo, esto lo digo yo, no lo dice la ponencia, pero es evidentemente claro cuál es el objetivo, que es sustituir al PNV en el poder para aplicar, entre otras cosas, ese modelo policial que acabamos de comentar, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir si nadie lo remedia, y creo que va a ser así, probablemente en abril del año 28, cuando son las próximas elecciones autonómicas vascas, ¿no? Que el PNV será sustituido por Bildu, y lo peor es además que tendrá el acompañamiento del Partido Socialista de Euskadi, que ya está haciendo la ciaboga para no perder esos cargos de libre designación, pues que siempre ha tenido. En un momento dijo que lo que hacía es contribuir a que las dos sensibilidades existentes en el País Vasco, la nacionalista y la no nacionalista, estuvieran integradas en un gobierno de coalición y tal. Y bueno, y ahora se integrarán en lo que ellos van a denominar probablemente un gobierno de progreso, un gobierno de extrema izquierda, en el que Bildu llevará la batuta y el Partido Socialista pues se prestará a tener las migajas como las tiene ahora del gobierno. Carlos, ¿tú tienes la sensación de que el modelo que está aplicando en todas las zonas separatistas, proetarra en el caso del País Vasco y demás, el Partido Socialista es el modelo que en su momento utilizó Podemos? Es decir, yo hago acuerdos, no sé si te acuerdas, la famosa cena en la casa de Roures, y hablaban de: en los sitios donde manda el Partido Nacionalista nosotros somos totalmente sobreros, es decir, estamos a expensas de que se nos reclame, de que se nos necesite, apuntalamos, pero cedemos toda la presencia, todo el crecimiento político a las formaciones en las que luego nos pensamos apoyar de cara a poder gobernar desde Madrid. Porque yo tengo la sensación de que ya en estos momentos, efectivamente, lo que tú estabas diciendo, el Partido Socialista ha dejado de competir. En País Vasco, en Cataluña es distinto, porque se han encontrado con un Junts que no ha podido hacer las cosas de una forma más desastrosa, y con un Esquerra que en el fondo parece que está empeñado en transferirles votos. Pero en el País Vasco yo tengo la sensación de que ellos ya han decidido que su marca, su candidatura real es Bildu. Bueno, es que efectivamente lo que está claro, y los resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas en el País Vasco lo reflejan con claridad. En las últimas municipales del año 2023, Bildu ya tuvo más concejales en todo el País Vasco que el PNV. Y en las elecciones autonómicas del año pasado empataron a 27 escaños. Es decir, lo próximo es que el EH Bildu sustituya al PNV y bueno, pues el Partido Socialista se convierta en el tonto útil. Como es ahora el tonto útil en Navarra, aunque gobierne. Decir, totalmente, Carlos, totalmente. Al frente de la presidencia hay quien lleva la batuta, es Bildu, que es la que dice cuándo y cómo se aprueban los presupuestos y quién gobierna en el Ayuntamiento de Pamplona, cuando presentan además conjuntamente una moción de censura para descabalgar a UPN, para quitarle a Cristina Ibarrola y ponerle a Joseba Sirón. Mira, fue totalmente significativo, Carlos, lo que mencionabas el otro día. Muy poquitas enmiendas trasladadas por parte de Bildu. ¿Por qué no tiene fuerza para imponerlas? No, porque había supervisado ya el presupuesto base. El presupuesto, claro, dice dónde hay que gastar. Dice que hay que gastar en euskera, dice que hay que gastar en educación. Si tú controlas el presupuesto base y controlas en la Comunidad de Navarra, Pamplona, controlas todo. Controlas todo. Efectivamente. Y ese es ese es el camino que han iniciado, que iniciaron
en el conjunto de España, cuando aprobaron la moción de censura que que descabalgó a Rajoy del gobierno y puso a Pedro Sánchez, siguen mandando en el Congreso de los Diputados, ahora más que antes, desde esta última decisión de los separatistas catalanes, ya gobiernan en Navarra, y el siguiente paso pues es la pieza más codiciada, que es el País Vasco, ¿no? Lo que no consiguieron matando, pues lo van a conseguir ahora de otro modo, no habiéndose colado de nuevo en las instituciones democráticas por la puerta de atrás, después de que en el año 2003 pues el Estado de Derecho consiguió expulsar a la banda terrorista de las instituciones, ¿no? Zapatero les metió de nuevo y bueno, pisaron el acelerador, y en 2028, si no son antes, pues les veremos al frente del gobierno vasco. Dame una opinión tuya, porque cuando empezó toda esta historia, ya por el año 19, digo la del hermanamiento absoluto, ¿no? Entre Pedro Sánchez y Bildu, luego se reafianzó y se refortaleció en el año 23, pero es verdad que Bildu seguía insistiendo en que querían una convocatoria de un referéndum separatista, lo mismo que hubo el 1 de octubre, hacerlo en el País Vasco. De hecho, Esquerra se les sumó, y recuerdo incluso la rueda de prensa conjunta donde había gente de Esquerra y había gente de Bildu, evidentemente, y dijeron que tenía que conseguirse ese referéndum. Yo tengo la sensación de que han preferido en estos momentos dejar de reivindicarlo para conseguir apuntalar un nuevo mandato de Pedro Sánchez en las generales, de forma que se cumpla lo que de verdad es su objetivo prioritario en estos momentos, que es, en el caso de Bildu, machacar a PNV, aplastarlo y quitarlo de en medio. Y que después sería cuando iría el famoso referéndum, la famosa consulta. Nada, el referéndum, la consulta es un señuelo, eso les importa un pimiento. Lo que quieren es el poder para imponer su modelo de Estado totalitario, ¿no? A ellos el referéndum les da absolutamente igual, lo que les importa son las elecciones y ganarlas y gobernar, ¿no? Lo otro les importa un pito. Es verdad que lo seguirán diciendo, pues como dice el PNV, el derecho a decidir, ese tipo de cosas, pero lo que les interesa claramente es el poder y expulsar a España del País Vasco. La expulsión de España del País Vasco ya se ha producido. España no existe en el País Vasco, quiere decir las instituciones españolas. ¿Qué quedan? Pues algunos cuarteles de la Guardia Civil y algunas comisarías del Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, sí, la Seguridad Social también. Eso les interesa mucho porque es deficitaria. 5.000 millones de déficit al año las pensiones en el País Vasco. Y bueno, pues los puertos y los aeropuertos que los están pidiendo también. Es decir, la desaparición de España la han conseguido. Ahora lo que les interesa es tener el poder. No, total. El referéndum, la consulta les da absolutamente igual, eso es un señuelo. Y sobre todo, Carlos, una vez que tengan el poder, lo afiancen durante determinado tiempo y hayan conseguido que la gente que quiera vivir en paz se tenga que marchar, entonces es cuando ya haces un referéndum sabedor de que vas a ganar por un 70-80% porque has echado a todo el resto. No, totalmente. Vamos, si te parece, con Miren Zabaleta, que seguimos mirando y es que no hay manera de encontrar una persona, ni en Sortu ni en Bildu, Carlos, Miren Zabaleta, que no esté condenada. La representante política de Navarra en el Comité Ejecutivo de Euskal Herria Bildu. ¿Quién es Miren Zabaleta? Pues curiosamente es la hija de Patxi Zabaleta, que fue miembro de la Mesa Nacional de Ribatasuna en los años de plomo. Luego es verdad que fundó años después Aralar y de alguna manera renegó de lo que ellos llaman la lucha armada, ¿no? Pero bueno, su hija, pues con el ejemplo del padre, participó en la reconstrucción de las fuerzas ilegalizadas en el año 2003 y fue juzgada en el sumario del caso Bateragune, que precisamente lo que analizaba es quienes estaban implicados en la reconstrucción de esas fuerzas políticas ilegalizadas, y fue condenada a 6 años de prisión y los pasó en la cárcel, ¿no? Bueno, salió de la cárcel y, como tantos otros, pues ha sido recompensada con un puesto en el Comité Ejecutivo de Euskal Herria Bildu. ¿Esos puestos son remunerados? Pues no tengo ni idea. Supongo que lo que le remuneran es con su presencia institucional, ¿no? O bien en un ayuntamiento o en un parlamento. Yo me imagino que el puesto en sí no estará remunerado. Ya, que suelen ir parejos a que te meten en listas para que tengas un cargo de concejal, un cargo de lo que sea. Sí, normalmente es así y desgraciadamente es así en casi todos los partidos. Oye, pues si te parece, vamos con el recuerdo, con el homenaje a 13 asesinados por esta banda asquerosa. Pues empezamos el 11 de noviembre del año 78 con el guardia civil José Rodríguez de Lama. Fue asesinado en Urrechu. Colocaron al convoy de 2 Land Rover en el que viajaban los guardias civiles una bomba a su paso, estalló y como consecuencia de ese atentado falleció José Rodríguez de Lama. Y también en ese mismo atentado
en Urrechu, falleció otro compañero suyo, Lucio Revilla, también guardia civil. El 12 de noviembre del 79, en Oyarzún, fue asesinado el guardia forestal Fernando Rodríguez, que recibió 6 impactos de bala en el bar en el que se encontraba tomando agua. El 12 de noviembre, pero del año 80, en Ataun, se asesinó al camionero Miguel Zunzunegui. Fue asesinado a tiros en el garaje de su caserío cuando llegaba, pues después de haber dejado el camión, llegaba a su casa y en el mismo garaje le esperaron 2 etarras y lo asesinaron a tiros. El 12 de noviembre del año 83, en Bermeo, fue asesinado el teniente de navío Antonio de Vicente. 2 terroristas se le acercaron en la calle y le dispararon como uno por la espalda. El 14 de noviembre del 80, en Santurce, fue asesinado el miembro de la ejecutiva de Alianza Popular de Vizcaya, Vicente Zorita. Le habían secuestrado previamente al regresar a su casa y le encontraron horas después en una cuneta junto a un árbol, acribillado a balazos, y le habían tapado la boca, le habían metido en la boca una bandera española. El 15 de noviembre del 78, en Mondragón, falleció Emilia Larrea, era una ama de casa, como consecuencia de un enfrentamiento entre unos etarras que minutos antes habían tiroteado el cuartel de Chavaleta. Estos terroristas fueron perseguidos por la Guardia Civil y en el tiroteo el comando terrorista acabó con la vida de Emilia Larrea. El 15 de noviembre, pero del año 89, en Bilbao, fue asesinado un vendedor ambulante, Ignacio Bañuelos, con una bomba lapa en los bajos del vehículo y le acusaron de ser traficante de drogas. El 16 de noviembre del 78 fue asesinado en Madrid Francisco Mateu, magistrado del Tribunal Supremo, asesinado a tiros al salir de su domicilio. Este caso, no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, yo conozco mucho a su hijo Jaime, es buen amigo, y años después de asesinar a Francisco Mateu, fue asesinado su hijo Ignacio Mateu en Navarra, también con una bomba trampa que habían colocado para que al intentar desactivar a la Guardia Civil fallecieran los que fueran a hacerlo. Y fue asesinado precisamente el hijo de Francisco Mateu, Ignacio. El 16 de noviembre del 79, en Mondragón, fue asesinado un administrativo, se llamaba Juan Luis Aguirre Ureta, fue asesinado a tiros por la espalda y fue también acusado, como no, de ser confidente de la policía. El 16 de noviembre del 84, en Irún, se asesinó a un empresario francés, Joseph Couchot. Entraron 3 terroristas en el restaurante donde estaba comiendo y le dispararon 6 tiros. Y le remataron con un tiro en la cabeza cuando estaba en el suelo. A este lo habían acusado de ser colaborador del GAL. El 17 de noviembre del 80 fue asesinado en Eibar el guardia civil Juan García. Conducía el primer vehículo de un convoy de 2 Land Rover y un 131. Cayeron en una emboscada de 5 terroristas que se acercaron al convoy con metralletas y fusiles de asalto y también con granadas de mano que también arrojaron y otros 2 agentes resultaron heridos de gravedad y Juan García perdió la vida. Las víctimas recibieron 46 disparos. Por último, el 17 de noviembre del 89, en Madrid, fue asesinado el teniente coronel del Ejército de Tierra, José Martínez, tiroteado en su coche oficial cuando regresaba a su domicilio. Ya. Estos son los 13 asesinatos de la última semana en esa larga historia criminal de la banda terrorista. Sobreentiendo que el modelo policial que defendían todas las víctimas, policías, guardias civiles y demás, de los que llevamos hablando en esta sección, debe ser el que molestaba, ¿no?, a Otegi. Digo, en su redefinición. Bueno, es lo que decía antes, ¿no? Es la utilización de la fuerza extremadamente prudente. Ya. Era la aplicación que tenían ellos de hacer una utilización de la fuerza extremadamente prudente. Oye, por cierto, 210 guardias civiles y 149 policías. Por cierto, déjame que le mande un abrazo, digo, con toda la ironía, a ETV. O sea, que donde presenta a Arnaldo Otegi, pero que para que nos hable de qué policía tiene que existir, es en un programa que se llama En Jaque. En Jaque, sí, además lo presenta un amigo también con ironía nuestro que conoces, que es Xavier Lapich. Ya.
O sea, hay que reconocer que aparte de otras muchas cosas son diplomáticos, en Jaque. Por cierto, que lo escriben con K, ¿no? En Jaque. Con K, efectivamente, muy vasco, sí. Con K. Cavernícola lo escriben con K, me imagino, ¿no? También. Dios bendito, de verdad que gente. Bueno, Carlos, que un abrazo enorme. Otro para ti, Carlos. Bueno, pues les dejamos ya, para que se hagan una idea de quién manda aquí. Lo mejor que pueden hacer, quién manda en España, lo mejor que pueden hacer es escuchar esta sección de Ni Olvido ni Perdón. Lo digo porque como parece que hablar de Bildu le provoca urticaria a mucha gente, pues aquí nos hemos empeñado en mantener evidentemente abierto este buzón, este altavoz, en el cual vamos a ir contando todas las barbaridades que hace esta gente. Por cierto, ellos, PNV y por supuesto su amigo inexcusable llamado Partido Socialista Obrero Español. Allí dice que Partido Socialista de Euskadi es lo mismo, exactamente lo mismo, y hace exactamente lo mismo, darle la razón y el mando a Bildu. Bueno, les dejamos, mañana que seguiremos, no lo duden, habrá más de cloaca, no lo duden, habrá más de corrupción en obras públicas, no lo duden, habrá más de Ángel Víctor Torres, habrá más de todo lo habitual, porque así es este gobierno. Ya saben, viva España y viva la libertad.